Es una exposición que recorre toda la historia del montañismo vasco desde antes de la fundación de la Federación hasta los tiempos actuales. Es una exposición que la ha formado el MOA, que es la Fundación a favor del Museo del Montañismo Vasco, conmemorando el centenario de la Euskal Mendizale Federazioa, que se celebra este mismo año. He visto que los pioneros eran más bien de Iparralde, ¿no? Bueno, sí, ten en cuenta que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, el montañismo era un hobby caro y la clase obrera pues, no podía practicarlo. Y entonces pues, son las élites francesas las primeras en practicar el montañismo. Y ahí es donde surge, de hecho, la Federación Francesa pues, es de las pioneras a nivel mundial, ¿no? He visto hasta que Eugenia de Montijo ascendió Subió a Neto, sí, con toda su corte. Bueno, y también, sí. hoy también Juan Ignacio no es un hobby barato, ¿no? Porque también la equipación y todo lleva también su dinero. Bueno, y los desplazamientos, pero ten en cuenta que hoy en día el nivel de vida es mucho mayor y de hecho es mayoritario la práctica del montañismo. Es más, la Federación de Montaña es la federación que más licencias tiene de todo Euskadi. Entonces, ¿Más que el fútbol? Más que el fútbol. Entonces es un deporte muy extendido y al alcance, no te voy a decir de cualquiera, pero de la mayoría de la población. ¿Sí? Luego, ¿qué otras cosas qué otros hitos repasa esta exposición en la OCE? Bueno, pues empieza con los antecedentes al montañismo vasco y con la fundación de la Federación el 18 de mayo de 1924 en Elgueta. Elgueta es una localidad mítica para el montañismo porque allí, como geográficamente está en medio de las tres provincias vascas, se fundó la Federación. Luego destaca la figura de tres personas que fueron claves en la historia del montañismo. Tres figuras importantes de los primeros tiempos, que son Anchoba Andrés, que fue el precursor del montañismo en Vizcaya concretamente y a nivel de Euskadi. Él era el presidente del Club Deportivo Bilbao y empezó a popularizar el montañismo con subidas al Pagasarri y al Gorbea. Y además pues, fue el promotor de la Federación y el primer presidente de la Federación en 1924. Y luego destaca dos figuras más, que es Ángel Sopeña, que fue, digamos, el primer escalador, la primera figura importante que empezó a utilizar la cuerda y a escalar las primeras paredes, y luego la de Andrés Espinosa, que fue un aventurero que en aquellos años, a principios del siglo XX, pues se permitió el ir con pocos recursos pues, a hacer el Kilimanjaro o a descubrir el Himalaya. Y el Mont Blanc, primeramente. Y a partir de ahí, lo que hace la exposición es un repaso a todos los grandes hitos del montañismo. Hay un paréntesis con la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil pues ya empieza a extenderse, a crearse clubs en la mayoría de las localidades y los montañeros vascos se empiezan a mirar un poco más allá de las montañas vascas, se empiezan a fijar en picos de Europa, se empiezan a fijar en Pirineos, se alcanzan las cumbres principales de estos macizos y luego ya se pone la vista en los Alpes. Se alcanza el Mont Blanc y ya saltamos el charco y nos dirigimos a los Andes. Hacer el Aconcagua. La expedición de Aconcagua de los Andes del año 67 fue curiosa porque los que alcanzaron la cumbre pues fueron puestos como unos héroes, pero circuló una fotografía del campamento base en el que aparecía en Curriña, que estaba prohibida, y cuando llegaron aquí pues fueron demonizados y fueron encarcelados. Ese es un hito que se recoge aquí. Y luego ya de conseguido los Andes, pues el siguiente paso era el Himalaya. Era el Himalaya, hay una expedición avalada por la empresa Chimis, en el año 74 creo, que no llega a alcanzar el Everest, pero que marca un antes y un después. Ahí la presencia de los vascos en el Himalaya empieza a ser importante. Y aunque se quedan a pocos metros de la cumbre, pues es el trampolín para que años después, en el año 80, se alcance la cumbre de la figura de Zabaleta, ¿no? Y eso es lo que se va viendo a través de los paneles. Y tras alcanzar lo que es el techo del mundo, pues viene el montañismo moderno. Hay que buscar nuevos retos. Y entonces empiezan las paredes verticales, de las que tenemos a los hermanos Pau como figuras, con más dificultad. Ya no es alcanzar una altura, sino superar una dificultad, ¿no? Y entonces surge la escalada de élite, donde lo que se intenta es pues alcanzar la máxima dificultad. Empiezan los retos de los kilómetros verticales, las carreras de montaña que cada vez son más exigentes, y ese es el alpinismo que está hoy en día.
Sin olvidar el tema de los 8000, ¿no? El Himalaya y tal, la obsesión por los 8000 que también tenemos. Eso es. Una vez alcanzado el Everest, pues el reto siguiente era alcanzar los 14 8000, y ahí también tenemos varios representantes. Tenemos a los hermanos de Iñorrategui, a Edurne Pasaban, y bueno, y luego ya, pues cuando se alcanza todo eso, hay que buscarle más dificultad, y en eso está ahora el montañismo, en intentar alcanzar, pues eso, paredes verticales que parecen imposibles de subir, o las carreras de montaña de cientos de kilómetros, en las que, bueno, pues hay que ser un superdotado para poderlas llevar a cabo. Sí. ¿Por qué esta obsesión de los vascos por subir a las cimas de las montañas? Pues no sabría decirte, pero bueno, quizá nuestra orografía es propensa a ello, ¿no? Si hubiéramos nacido en Valladolid, igual no seríamos montañeros, tendríamos otras aficiones. Nuestra orografía ayuda, y luego el vasco yo creo que siempre es proclive a irse superando, a ir alcanzando otras metas, y quizás sea ese el motivo de por qué el montañismo está tan extendido en Euskadi, ¿no? ¿Cuántos federados tenéis en el club? ¿Cuántos socios y federados? Me imagino que no solo de Ortuella. No. Nosotros ahora, nuestro club tiene 67 años de vida, y actualmente somos unos 650 socios y federados unos 120 o así. ¿Hacéis salidas anualmente? Hacemos salidas, nosotros estamos en conjunto con los clubes de Abanto y Ciervana, de Trápaga y de Alonsotegui, y hacemos salidas colectivas en conjunto, y luego tenemos un calendario propio para nuestros socios. Esta exposición, pues me imagino que será una actividad más de las que desarrolláis. Efectivamente. Cuando desde MOA se ofertó la posibilidad de participar en esto, pues nosotros no tuvimos ninguna duda en pedir la exposición. Ya hace más de un año. Esta exposición está itinerante, aquí ha venido desde Amurrio, y no sé cuál será el próximo destino, pero lleva un año presentándose por todas las localidades. Y luego, como colofón, porque el día del aniversario es el 18 de mayo, que además coincide con el patrono de Ortuella. El 18 de mayo se celebra el centenario de la Federación, y va a haber un acto central en Elgueta. Pero también, como colofón a toda esta celebración, han sacado una actividad que se llama Eun Urte Eun Mendi, y de manera que el día 28 de abril se va a extender simultáneamente a 100 montes representativos de todo Euskal Herria. Y nosotros también nos presentamos voluntarios para participar en esa actividad, y se nos asignó el Serantes, de manera que el día 28, pues todo aquel que quiera de Ortuella y alrededores podrá participar en ella ascendiendo al Serantes. Hemos quedado a las 9 de la mañana, salimos de Ortuella, y allí nos sacaremos la foto de rigor con la bandera conmemorativa del centenario, pues para ilustrar lo que es el álbum del aniversario. ¿Y la exposición en la OQI hasta cuándo la podemos encontrar? La exposición va a estar aquí hasta el viernes 26 de abril.